Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes, como siempre, exponiendo, presentando las verdades del reino eterno. Esa verdad verdadera, contraste a las mentiras verdaderas que hay en nuestras congregaciones, que se tienen como doctrina, y ahí se han caminado y han fundamentado la fe, muchos. Pero no es la verdad del reino. Es algo que se tiene como una información que se tiene como una verdad, pero no es una verdad. La verdad es que esto da, como maestro, ¿no? Me ocupa y me preocupa eso. Para eso estamos, para exponer las verdades del reino, la verdad absoluta. En contraste a esas mentiras verdaderas, vamos a colocar la verdad verdadera. Estamos en la ciudad de Canagan Park del estado de California, muy cerca de la ciudad de Los Ángeles. Estaba exponiendo un seminario. Comenzamos el viernes en la noche, terminamos ayer sábado, todo el día la jornada, y el domingo, ¿no? Ayer domingo terminamos, hoy es lunes, y fue una gran bendición, una asistencia, una bendición. Expusimos la palabra. Gente se me acercaron y me dijeron, maestro, no, otro mundo, otra información, otro tipo y estilo de predicación, la forma de exponer la veracidad, la seguridad, la profesionalidad y las verdades que se expusieron. Para eso estamos. Este es nuestro estudio número 19 en relación a la fe. Vengo tocando el tema de la fe, tratando el tema de la fe, que hace mucha falta en nuestras congregaciones, muchísima falta. Ni siquiera usted tiene una idea. Solo la presencia de Dios la vamos a ver manifestada en nuestras vidas, además de otros principios, cumpliendo con este principio que es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para estar en el agrado de Dios hay que caminar en fe. Jesús le dijo a Marta, Marta, si crees verás mi gloria. La fe es la certeza de lo que nosotros estamos esperando o veníamos esperando. Es la convicción de lo que no se ve. Es un título de propiedad que te dice que las cosas son tuyas. Desde el punto de vista posicional y que se deben hacer tuyas desde el punto de vista posesional. Es por la fe que depositas en la palabra del reino, esa palabra que se te debe ser iluminada de lo que está en el texto sagrado, de lo que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús, de tu herencia, de tu legado, de tu bendición, de las promesas. Lo que está plasmado en el texto que te pertenece es tuyo. Tópico a tratar hoy. La fe, los sentimientos y las emociones. Acá cualquiera se quiebra. Cualquiera se quiebra. Cualquiera se va a tierra. Cualquiera se desploma. Cuando no asimilamos, entendemos, tomamos, aceptamos, comprendemos, se nos es iluminado según lo que está en el texto sagrado, porque lo voy a colocar, se lo voy a poner como está en el texto sagrado. Póngamelo en la Biblia, póngamelo en la Biblia, aquí se lo voy a colocar.
Cuando no hemos entendido que uno de los peores enemigos que nosotros podemos tener para caminar en fe es dejarnos llevar por los sentimientos y las emociones. Ese es el peor enemigo. En las emociones, voy a desarrollar esto, se encuentra el estado anímico de los hombres que se activan a través de los sentidos físicos. Cuando un hombre vive y depende de las emociones en el estado negativo, su carácter no está preparado para el camino de la fe. La dependencia de las emociones en el aspecto negativo para ejercer fe, si sentimentalmente y emocionalmente no hemos aprendido a alinear, repito, nuestros sentimientos y nuestras emociones a la palabra, jamás nosotros podemos. Jamás Dios, que te lo digo con mejor propiedad, jamás Dios podrá cumplir en nosotros su propósito eterno. Jamás Dios podrá llevar en nosotros su perfecta voluntad. Jamás nosotros seremos personas de confianza para Dios. Jamás Dios nos podrá entregar los valores del reino. Jamás podremos ser ascendidos y promovidos en su reino. Jamás. La dependencia de las emociones en el aspecto negativo para ejercer fe afecta sentimentalmente a una persona. Y es la vía segura, oído, es la vía segura para el fracaso en el camino de la fe. Usted vive dependiendo de los sentimientos y de las emociones. Usted nunca va a ver la gloria de Dios. Usted nunca va a estar en el agrado de Dios. Nunca. Usted nunca será confiable para Dios. Debemos entender que Dios nunca, el eterno, el gran yo soy, nunca ha trabajado con gentes que dependan de las emociones. Nunca. Pablo nunca dijo, yo sentí del Señor. Él dijo, yo recibí del Señor, porque de Dios se recibe, no se siente. Que cuando tú recibes de Dios en el espíritu, a través del sistema nervioso, eso se va a las emociones. Perdón, es otra cosa. Pero de Dios se recibe en el espíritu. Las emociones. Las emociones es el estado, es el estado afectivo que transforman de un modo momentáneo, pero brusco, el equilibrio de las estructuras psicofísicas del individuo, según la información que percibe por los sentidos físicos. Te lo vuelvo a repetir porque yo quiero que esto quede claro. Las emociones es el estado afectivo que transforman de un modo momentáneo, pero brusco, el equilibrio de las estructuras psicofísicas del individuo. Esto es según la información que percibe de los sentidos físicos. Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales. Las emociones son todos aquellos sentimientos que se producen dentro del individuo y como una energía son capaces de transformar e impulsar o influenciar la vida de éste. Las emociones se exteriorizan en la vida de un ser en lo que se conoce como los sentimientos.
Vamos a hablar ahora de los sentimientos. Los sentimientos son el resultado de una emoción a través de la cual el consciente tiene acceso al estado anímico propio del individuo. Esos son los sentimientos. Repito, que son los sentimientos maestros. Son el resultado de una emoción a través de la cual el consciente tiene acceso al estado anímico propio del individuo. Debemos entender. Tú lo debes entender, lo entendí. Te voy a dar un testimonio por la cual, en la cual pasé el caso de mi hijo y en mi caso en lo personal, por ende. Por eso te estoy hablando con propiedad, donde este libro, esto que está escrito, que te estoy dando, nace de un trato que tuvo conmigo el Teantropos, el Dios hombre, la persona de Jesucristo, a través de la persona del Espíritu. En un momento difícil y determinante en mi vida, donde fui diagnosticado con una enfermedad que no tiene cura, terminal. Pero antes de eso, tuve que librar una batalla para que se pudiera dar una explosión de mi vida por el Espíritu que mora en mí, en la fe que deposité en una palabra, para la sanidad de mi hijo, porque nació de 8 meses, pesando 1,800 gramos, lo hospitalicé y me lo entregaron pesando 1,400 gramos para que se te muriera en tu casa. Eso fue lo que me dijo el pediatra, el médico. Y ahí está, tiene 35 años. Te voy a hablar de eso más adelante. Tengo propiedad para hacerlo. Entonces, tú debes entender, el maestro Briceño lo entendió. Vamos a eso. Vamos a incluirnos. Debemos entender que todos estos sentimientos afectan psicofísicamente al individuo. Te afectan a ti, me afectan a mí psicofísicamente. Para mal en el ejercicio de la fe. Psicológicamente, estos son dos grandes enemigos que tiene una persona, que tienes tú, que tengo yo, que tienes tú y que puedo tener yo, para vivir en fe. Los sentimientos y las emociones, cuando no han sido canalizadas por la palabra, son el peor enemigo, el más grande flagelo. Esto es igual como vivir en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, en incertidumbre. Igual, depender de los sentimientos, depender de las emociones es lo peor que puede haber para vivir una vida en fe. O sea, va a haber momentos donde Dios te va a pedir algo, donde psicológicamente, psicofísicamente te puedes sentir afectado, porque te vas a dejar llevar por los sentimientos y por las emociones. Y eso te puede llevar a una vida de desobediencia. Eso te puede llevar a decirle a Dios en su cara: Señor, perdóname, no lo voy a hacer. Porque no es fácil. Yo siempre lo he dicho, Dios no te ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura. Y van a haber momentos en la vida, en tu vida y en mi vida. Podrán pasar momentos. Mejor corrijo la expresión, no voy a decir van a ver, porque podrán pasar momentos, quiera que no, el eterno, la vida, que no, pero podrán pasar momentos en la vida que son ya que los podemos denominar como retos, como decisiones, como desafíos que tenemos que librar por la fe y no dejarnos llevar por los sentimientos y las emociones. Sé de qué te hablo. Y más. Oído. Y más. Cuando eres una persona que estás entregada al reino, que estás dada y entregada al servicio, consagrado a Dios, que has sido apartado por el Eterno, en un llamado de un ministerio que Él te ha dado, en el caso del maestro Briceño, maestro, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, en mi caso maestro.
y que en verdad estás haciendo el trabajo que Dios te mandó a hacer. Estás trabajando en pro de la visión, estás caminando en la misión, que viene siendo las directrices que el Espíritu Santo te da para alcanzar la visión. Consagrado, apartado. Y por causa de esto estás afectando las tinieblas. Oído, estás afectando las tinieblas. Ellas se van a defender. Preste mucha atención. Mire, la Biblia, el texto sagrado, nos da testimonio de hombres que sentimental y emocionalmente fueron golpeados, fueron atribulados, pero nunca, oído, nunca se detuvieron en la fe, nunca. Avanzaron y cumplieron el objetivo el cual recibieron de Dios. Dios cumplió en ellos su propósito eterno, pese a las circunstancias. El ejemplo de Jesús no fue fácil para Jesús. Váyase, estudie el caso del Getsemaní. Váyase, estúdielo. Estúdielo desde el punto de vista patológico, como lo presenta Lucas. Sus sudores eran como grandes gotas de sangre. Era tanto la presión que ese hombre tenía, psicológicamente hablando, que se produjo en él una ruptura de los vasos sanguíneos y la sangre se filtró y se ligó con el sudor, y sus sudores eran como grandes gotas de sangre. Un fenómeno que clínicamente se llama hidromatosis, así se llama, hidromatosis. La presión que ese hombre tenía en Getsemaní. No fue fácil para Jesús. Fue afectado sentimental y emocionalmente en Getsemaní. Pero no se dejó arrastrar, no abandonó la fe, no abandonó el camino de la fe, se mantuvo. Él en su voluntad pidió que el Padre pasara la copa, el cáliz, el sufrimiento, el Via Crucis, lo que venía, todo. Desde Getsemaní hasta la cruz, hasta la ascensión al infierno. Líbrame de esto. Si hay otra forma de redimir al hombre, vamos a buscarla, porque lo que viene es duro. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Hebreos, el que escribe los Hebreos, dice que a causa de su temor reverente fue escuchado. ¿Qué fue escuchado? La segunda parte de la oración. La primera no. Pasa de mí esta copa, la primera parte, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La segunda parte fue la que fue escuchada. Jesús, después de haber pasado por la agonía en el Getsemaní, considerada como una de las más fuertes registradas en el aspecto psicológico, tuvo que pasar por la tortura romana, considerada físicamente como una de las más fuertes de aquellos tiempos, soportando 120 latigazos con látigos que tenían en la punta pedazos de hueso y de metal que al pegar sobre la humanidad rasgaban la carne. A Jesús no lo flagelaron los judíos que daban 40 menos 1, los flagelaron fueron los romanos. Y eran verdugos, hombres especializados en la materia, indolentes, que eso no estaban con que te duele o no te duele, eso lo tiraban hasta partir el alma. Los pedazos de hueso, de metal, se encajaban en la humanidad de Jesús y alaban el látigo y se traía el pedazo de carne, de piel. Le colocaron una corona de espinas sobre el cuero cabelludo, una de las partes más sensibles del ser humano, cuyas espinas succionaban la carne. Se encajaban en la carne y succionaban la carne. Se encarnaban esas espinas.
Luego él cargaron un madero que su peso aproximadamente era de 70 kilos y llevarlo aproximadamente 1 kilómetro a las afueras de Jerusalén a un lugar llamado el Gólgota. Después de colocarle las espinas, la corona, después de flagelarlo, de estar trasnochado, pasó toda la noche de Pilato, Herodes al sumo sacerdote, pasó toda la noche en esa caminata, trasnochado, con hambre, sueño, flagelado, corona. Ser clavado con clavos cuadrados con la punta roma o bola, que tenían unas medidas aproximadas de 13 pulgadas, los cuales debían traspasar la humanidad completa hasta llegar al otro lado. Y para complementar la tortura física, lo traspasaron por un costado con una lanza. Adicionalmente, Dios cargó sobre él, en su inocencia, el pecado, la enfermedad de la humanidad, para después sentir la separación de Dios por causa del estado de maldición en la que el Padre lo puso. Maldito es el que es colgado en un madero, dice el texto, y al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Lo leemos en la Biblia por encima. Esto del Via Crucis, yo tengo un libro escrito que se llama Cristología de Alta Crítica. Estamos preparándolo para sacarlo al mercado porque es un libro crudo, fuerte. Se dicen verdades en el reino que no. Y después de haber pasado por ese Via Crucis, no es fácil. Lo leemos encimita por la Biblia, pero póngase en el lugar de Jesús. Y después de pasar por toda esa tortura, pasar por todas esas cosas, entonces la cruz será abandonado. Ser abandonado. En mi pensar, oído, en mi pensar. Esta es mi forma de pensar ahora. Esta es la forma de pensar de Maestro Briceño. Yo por nada dejaría el llamado que Dios me ha hecho. Por nada. Caigo, me levanto, adelante, sigo, no me detengo. Que no lo voy a hacer jamás. Tengo un compromiso, una responsabilidad muy grande de parte del Eterno. Él me entregó esta palabra. Y debo de exponerla y de presentarla hasta mi último suspiro. Hay mucho trabajo que hacer todavía. Antes de morir yo no me puedo llevar este conocimiento a la tumba. Yo tengo que entregarlo, dejar un legado, dejar una antorcha a una generación que viene. Por nada lo dejaría. Solo, con la excepción si el Padre me deja solo. Si el Padre me abandona, si el conjunto de la deidad me abandona, si Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo me abandonan, ya esto no tiene sentido seguir. No tiene sentido porque sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer. Jesús dijo, sin mí nada podés hacer. Jesús envió el Espíritu Santo porque sabe que sin el Espíritu Santo no podemos llevar a cabo la obra. Jamás la obra la lleva el Espíritu a través de nosotros. Entonces, si el Padre me abandona, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo me abandona, yo esto lo abandono, yo dejo esto. ¿Para qué seguir? ¿Para qué? Por eso admiro por eso admiro a Jesús. Piensa y medita que con todo y que el Padre lo abandonó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el texto, para esto he nacido. Hubo tinieblas. Y Jesús sintiéndose separado, porque sí se separó el Padre, se produjo la muerte espiritual en Jesús por causa del estado de pecado que el Padre puso en él. La muerte espiritual se produjo. La simiente satánica el Padre la puso sobre Jesús, y la naturaleza satánica el Padre la puso sobre Jesús, que es la muerte espiritual, que es separación, tanatos. Dios se separa de Jesús. El Espíritu Santo sale de Jesús. No sé si usted sabía eso, que cuando Dios coloca la simiente satánica en Jesús, que es el pecado, y coloca la naturaleza satánica en Jesús, que es la muerte, Jesús reproduce la muerte espiritual y se separa Dios de él.
el Espíritu Santo, que es Dios, que mora en Jesús, no podía quedarse en él, tiene que salir de él. El verbo no sale porque hay una unión hipostática, indisoluble, inseparable, que el verbo no puede abandonar a Jesús, no puede abandonar el cuerpo de Jesús por nada, porque se hizo carne. Pero el Espíritu Santo no estuvo allí, se fue. Póngase usted en el lugar de Jesús. Y con todo y eso, Dios dijo: Señor, consumado es. ¿Cómo? Consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Mira la fe. Wow. Con todo y esto, Jesús levantó su rostro y dijo: todo está consumado. Por la fe, dice el texto sagrado, miren, voy a retroceder un poquito a complementar lo que vengo diciendo de Jesús. Yo admiro la valentía de Jesús en fe. Repito que aunque el Padre lo abandonó, él no se detuvo. Él siguió adelante, alcanzando el objetivo de la fe, que es la regeneración del hombre. Y por esta causa llegó a ser el autor y consumador de la fe. Vamos a otro personaje. Por la fe, Abraham ofreció el sacrificio, siendo obediente, sin vacilación alguna, a la orden recibida por Dios. Eso está en Hebreos 11:17, registrado en Génesis también. Qué valiente. Si observamos con determinación el testimonio escrito en el texto sagrado, en el momento que Dios le pide a Abraham el sacrificio de Isaac, la forma, el cómo Dios redunda al hacer referencia a Isaac, muestra el lugar que tenía Isaac en el corazón de Abraham. Analicemos el relato. Hebreos, capítulo, creo que es Génesis, capítulo 22, verso 1 al 2. Sí. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo Jehová: toma ahora, oiga, tu hijo, tu unigénito, a Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. O sea, si Dios dice: toma a tu hijo, ya lo entiendo. O toma al unigénito, lo entiendo. O toma a Isaac, lo entiendo de quién está hablando. O toma a quien más amas, lo entiendo de quién estás hablando. Pero el hecho de que Dios redunde y dé y presente 5 relaciones que tiene este niño con su padre, su hijo con su padre, eso demuestra el lugar que tenía Isaac en el corazón de Abraham. Dice: toma ahora tu hijo, tu unigénito, a Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Pero en adición a esto, según algunos historiadores, Abraham tuvo que tener una conversación con Isaac para proceder al sacrificio, informándole que el sacrificio iba a ser él. Tú vas a hacer el sacrificio, Isaac. Isaac no era un niño, Isaac ya era un adolescente. Pudo salir corriendo. ¿Se ataron los dos a los sentimientos? No. ¿Se ató Abraham a los sentimientos? No. Aquí está la fe.
¿Qué tú estás dispuesto a hacer de lo que Dios te pide que hagas, independientemente a quién te tengas que llevar por delante? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Tú te imaginas a Abraham y Isaac hablando? Aquel anciano hablando con su hijo adolescente, hijo, porque Isaac preguntaba y el sacrificio, Jehová se proveerá, y el sacrificio Jehová se proveerá. ¿Quién llevaba la leña? Isaac, tipo de Jesús, la madera la llevaba Isaac. La cargó él mismo. Y cuando llegó al monte, allá, al sitio del sacrificio, Abraham se sentó con Isaac. Vamos a hablar, Isaac. El sacrificio, tú has venido preguntando por mucho tiempo en el camino, 3 días de camino. Vienes preguntando. Y el cordero, yo te he dicho, Jehová se proveerá, pero el sacrificio eres tú. Tú eres el sacrificio. Te voy a colocar en un sitio, te voy a clavar esta estaca. Tú eres el sacrificio. Entonces cuando Isaac, me imagino respondiendo a Abraham, para mí, bueno papá, bueno viejo, si el gran yo soy te mando a eso, no nos detengamos, obedezcamos, tengamos fe. Él sabe lo que hace. Hebreo dice que Abraham tuvo tanta fe y no vaciló en presentar a su hijo como sacrificio, con una determinación de clavar un puñal sobre el pecho de ese niño para sacrificárselo a Dios, porque tenía fe que Dios era poderoso para levantarlo aún dentro de los muertos. Eso es fe. En esto podemos ver la fe de ambos, que en lo sentimental y emocional no se ataron, estuvieron dispuestos a ceder a Dios, a obedecer a Dios en fe, independientemente del lazo familiar que en forma estrecha lo unía. La fe del patriarca estuvo en la promesa que el Eterno le había dado cuando le dijo en Isaac que será llamada descendencia. Punto. Fácil no es. No es nada fácil. Otro gran ejemplo lo tenemos en la madre de Moisés, que escondió a su hijo por 3 meses para protegerlo de la muerte de los niños al adicto dado por el faraón. Y adición a eso, soltarlo en el río, confiando en el cuidado del Dios eterno. Búsquelo. Éxodo capítulo 2, verso 1 al 3, Hebreos 11, 23. Otro ejemplo es el del apóstol Pablo. Wow, Pablo, el segundo personaje de la Biblia, el cual admiro después de Jesús, Pablo. Cuando llegue a la eternidad le voy a decir a Jesús, ¿dónde está Pablo? Yo quiero conocer a Pablo. No, pero aquí está Job para presentártelo. No, Job que se espere. Pablo, ¿dónde está? Porque una cosa, y estoy leyendo un libro de César Vidal que se llama Apóstol para las Naciones. Aquí lo estoy viendo, ya está. No, eso me tiene desarmado. Lloro, lo leo, porque me identifico mucho con el ministerio de este hombre. Si no hubiese sido por la fe de este hombre, la valentía, la gallardía, el coraje, la responsabilidad, la abstinencia, el compromiso, el esfuerzo, la dedicación, la consagración, en la cual este hombre caminó en fe, no tuviésemos el canon del Nuevo Testamento. No lo tuviese. ¿Y cómo vivió Abraham su apostolado? Tenía yate, tenía aviones, tenía una mega iglesia, usaba los mejores trajes,
solicitaba hoteles 5 estrellas cuando le invitaban a predicar una ofrenda. De ninguna manera. Estos que se llaman apóstoles en este tiempo ni siquiera tienen una idea de lo que es un apostolado. Ni siquiera tienen una idea de lo que es un apostolado. Pablo, quien a pesar de sus padecimientos no se detuvo para nada. Padecimientos que están registrados en la palabra, que están detallados por él mismo. Voy a leerlos porque los tomé y los puse en forma sistemática en un solo pensamiento. Mire, dice Pablo, cito, dice, además de las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en deshonra, me han dado muy mala fama los engañadores. Como moribundo, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces, azotados sin número. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he sufrido naufragio. Un día y una noche he estado como náufrago en alta mar, en peligros de río, en el camino muchas veces en peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en frío, en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de todos, hasta hoy lo he sido. ¿Usted escuchó eso? Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado, atacado y preso en Éfeso, expulsado en Tesalónica y en Berea, tomado como impostor en Atenas y en Corinto, puesto en prisión en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio en el viaje a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso injustamente en Roma, morir decapitado sin derecho a la defensa. Y en lo personal afirma traer en su cuerpo las marcas de Cristo. Gálatas 6:17. El término marcas usado en el pasaje es del griego estigmas, que indica las impresiones que se hacen con un hierro candente. Es probable que el apóstol haga referencia a los sufrimientos físicos, ataques y persecuciones que habían padecido por proclamar a Jesús como el Mesías y como el Señor en el desarrollo de su ministerio. Pero sobre todas estas cosas, Pablo pudo dar un cántico de victoria y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto está escrito así en la Casulla de Reina Cipriano de Valera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vaya al griego koiné. Vaya al interlinear griego de Francisco La Cueva. ¿Sabe cómo dice? Sabe lo que de verdad Pablo dijo.
Pablo dijo fue, para todo tengo recursos en Cristo que me ha dado todo su poder. A veces medio nos da un muñero y nos estamos quedando. O sea, por cosas tan simples que comparado a lo que este hombre pasó, a lo que Abraham pasó, a lo que Jesús pasó, a lo que Job pasó, son cosas, son destellos y balbuceos, no es nada. Y nos vamos a tierra de una vez. Y nos vamos en el llanto de impotencia, de resignación, de que no puedo, de que esto es duro, de que esto es fuerte, de que esto me voy a morir, voy a recogiendo para comprar la urna, no tiene pelo el cacho, esto es hereditario, esto es transferible. No. Yo siempre he dicho que la enfermedad puede ser grande, la situación y el desajuste financiero puede ser grande, el ataque puede ser grande, la tentación puede ser grande, las circunstancias negativas que podamos estar pasando en la vida en un momento determinado pueden ser grandes, pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas. No hay nada. A Dios, al gran yo soy, a mi Padre, al Teantropos, al Dios hombre, quien está sentado a la diestra de mi Padre, que venció la muerte, venció el Hades, venció los principados, venció las potestades, y está sentado a la diestra del Padre con todo poder, dominio, autoridad y fuerza y señorío. No lo detiene nadie, no lo detuvo nadie, no lo detiene nadie. Y el Espíritu Eterno que mora en nosotros, el poder de Dios, la representación del poder de Dios, el dunamis de Dios, la fuerza explosiva de Dios, esa persona que mora en nosotros, que Dios, que tampoco lo detiene nadie, está en nosotros a nuestro favor y a favor de los que nos rodean. Diría Dios que tú quieres que me coma el tigre, que tú más quieres que me coma el tigre. En Cristo estás completo. En Cristo estamos completos. Todo lo tenemos. Somos herederos, coherederos. Todo lo que le pertenece a Dios y es de Dios es nuestro. Todo. Somos hijos, que yo digo de un magnate. El término magnate le queda pequeño a Dios. Somos hijos del creador del universo. Hay muchos creyentes en la iglesia que viven como hijos huérfanos, teniendo un padre vivo. ¿Por qué? Comen de la migaja que cae de la mesa cuando fueron llamados a sentarse en la mesa con el rey. Eso fue lo que hizo David con Mefiboset. Mefiboset es un tipo de nosotros y David es un tipo de Cristo. Y nos sentó y lo sentó en la mesa a comer. Y le dio herencia y le regresó a las tierras. Otro de los grandes ejemplos de fe que tenemos en el Antiguo Testamento es la vida de Job, el patriarca. ¿Sabes qué? Hay quienes han dicho que el personaje de Job, que aparece escrito en el texto sagrado, que según fue Moisés el que hizo este registro, es ficticio. Es un personaje ficticio porque hicieron un estudio y consideraron que no hay un ser humano en la cual pueda soportar todas las cosas que Job soportó. Emocional, sentimental. Eso le tuvo que haber traído problemas psicológicamente hablando, psicológicos. Le pudo haber traído problemas cardíacos. Y pare usted de contar. Por eso lo consideran como un personaje ficticio. En verdad esto no sucedió, esto alguien lo inventó y lo colocó allí. Pero no. Esto pasó con este hombre. Job, después de haber pasado por la desgracia y la tragedia más grande registrada en la vida de las patriarcas, no negó la integridad de Dios ni blasfemó en contra del Creador. De su boca salieron expresiones llenas de fe y de adoración. En medio de la confusión, en medio de la desesperación,
de la incertidumbre, de tantas preguntas, confundido, adolorido, tanto física por la sarna que tenía en su cuerpo y sentimentalmente por la muerte de sus hijos. Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Job, capítulo 13, verso 15 y Job, capítulo 19, verso 25. Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, dejó plasmado en su libro un pensamiento, el cual a mí me edificó mucho mi vida. Dijo, cito, no puedo entender a Dios a través de los sentimientos y las emociones, sino a través de su fe, a través de su palabra en fe. Repito, no puedo entender a Dios a través de los sentimientos y las emociones, sino a través de su palabra en fe. Con este punto, no. Negativamente no pretendo anular tus sentimientos y las emociones o que dejes de ser sentimental. No. La idea del maestro Briceño, de lo que está en el texto sagrado, de lo que Dios quiere, el conjunto de la idea te quieren enseñar y formarte un carácter, es que aprendas a alinear tus sentimientos y emociones a la palabra. Punto. Si Abraham se hubiese dejado dominar por los sentimientos cuando Dios le dijo que ofreciera en holocaustos a su hijo Isaac, o Isaac se hubiese dejado llevar por los sentimientos, hubiesen perdido la bendición de Dios. Abraham no vaciló, se levantó muy de mañana ante las ordenanzas de Dios, quizás con mucho dolor, pero sin vacilación alguna. Se levantó en fe y en obediencia, y esto le trajo grandes bendiciones, grandes resultados, porque agradó a Dios. Los sentimientos y las emociones no nos afectarán cuando están en líneas con la palabra de Dios, cuando están alineadas a la palabra de Dios. Entonces, si sentimental y emocionalmente te sientes desanimados, deprimidos, oprimidos, desilusionados, angustiados, sin esperanza, sigue adelante porque tu Redentor vive. Si moralmente te sientes despreciado, traicionado, defraudado, censurado, difamado e ignorado, acuérdate del salmista que dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Si físicamente te encuentras enfermo, agotado, estresado, sigue adelante porque el Señor es tu sanador y Él te dará fuerzas como el búfalo y levantarás a vuelos como las águilas. Isaías 40, 20, 31. Termino con este testimonio. Mi hijo nace de 8 meses pesando 1.800 gramos. Me le dieron 4 enfermedades en el hospital. Ya me lo entregaron pesando 1.400 gramos, me bajó 400 gramos y la palabra del pediatra fue, llévatelo para que se te muera en tu casa. No tiene remedio. No se me olvida que me paré enfrente del hospital con mi hijo y esta fue mi oración. Señor, tu palabra dice, no hay cosa más que mueva a Dios cuando tú le dices, tu palabra dice. Dios quiere que tú le cites su palabra. Dios quiere que tú le digas qué fue lo que Él dijo. En fe, se goza. Porque los que viven, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice el texto. Dios se agrada cuando tú le dices tu palabra, dice en fe.
Tu palabra dice, cuando tú le dices, Señor, tu palabra dice, en fe Dios se agrada. Hay silencio en el cielo, porque Dios quiere escuchar lo que tú le has creído. Porque el que no cree lo que Dios ha dicho, dice que Dios es un mentiroso, lo escribe Juan. Y le dije, Señor, tu palabra dice que la herencia tuya son mis hijos. Tu palabra dice que no habrá mujer que aborte en tu tierra. Yo creo que mi hijo es una bendición, una herencia, un legado que tú me has dado. Y lo pongo en tus manos. Mi hijo me lo entregaste para que lo administrara. Pero es tuyo, te pertenece. Oré, llegué a mi casa. Mi hijo no tenía glúteos, no tenía fuerzas no tenía músculo, es puro hueso. No tenía fuerzas para succionar la leche del biberón. Y teníamos que darle la leche o el alimento con un algodón, de gota a gota. De vez en cuando abría sus ojos y en su mirada me decía, no me dejes morir, papá. Pero con todo y que mi hijo estaba de esa forma, me acuerdo una vez que estaba empacando porque tenía que ir a predicar. No puedo detener este llamado que Dios me hizo. La enseñanza no la puedo detener por nada. Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Para Dios nada es imposible, para el que cree todo es posible. Cuando tú crees verás la gloria de Dios. Y estaba empacando para irme a predicar una actividad. Y Tamara Vera de Briceño, mi esposa, me dijo, hay que ver que la palabra te ha robado los sentimientos. Y le dije, ¿por qué? Porque desde que tu hijo está así en esa condición que está, que se nos está muriendo, yo no te he visto derramar una lágrima todavía. Y entendí que se estaba dejando llevar por los sentimientos y las emociones, entendí que fue bloqueada la fe, entendí que se fue a tierra. Y me la quedé mirando lleno de fe, lleno de paciencia, que es la mano derecha de la fe, la cual no me deja desmayar. La prueba de vuestra fe produce paciencia, dice el texto. La paciencia estuvo presente con la fe allí. No me dejó desmayar. Y le dije, ¿sabes algo, Tamara? Me dijo que la palabra a mí no me ha robado los sentimientos. No. Es que yo he aprendido a canalizar y a alinear mis sentimientos a la palabra. Porque no tiene sentido, ni es lógica, ni hay una razón que estemos llorando lágrimas de resignación y de impotencia, lleno de temores, de dudas y de ansiedades, cuando le predicamos y le servimos a un Dios que todo lo puede. No tiene sentido. Dios aborrece las lágrimas de resignación y de impotencia. ¿Te entiende? O escucha tu oración. Cuando tú vienes con un corazón contristo y humillado, Jehová no desprecia. Cuando tú vienes llorando lágrimas de agradecimiento, Dios las recibe. Pero que vengas llorando diciéndole a Dios que tú no puedes con el diablo, que no puedes con las circunstancias, que no puedes con la enfermedad, que no puedes con la situación económica, que no puedes. Dios te entiende, te agarra, te abraza. Pero Él no quiere que tú seas así. No quiere que tú le creas. Espérate, sécate las lágrimas. Sécate las lágrimas. Eso fue lo que le dijo Jesús a Marta. Posible. Si crees, verás mi gloria.
Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí y muere, no morirá jamás. Y vive, no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta responde, también sé que lo que le pidas al Padre, Él te lo concede. ¿Dónde le pusiste? Fue a la tumba, Jesús lloró, pero no lloró de impotencia, de resignación, lloró al ver los que estaban al lado de Él, de cómo Marta y María y todos sintieron una decepción por causa de que Él no había venido a tiempo. Pero Jesús nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde. Lázaro, ven fuera, y salió. Marta esperaba una sanidad. Jesús le dio una resucitación. Marta esperaba algo bueno. Jesús le dio lo mejor. Así. Empaqué y me fui. Y el tiempo que estuve fuera, no había teléfono cuando eso. Cuando regresé, mi hijo pesaba 3 kilos, 800 gramos. Dios hizo la obra. Ahí lo tengo aquí está en casa. En Dallas, Texas. Ahí está. Tiene 35 años. Enérgico, atlético, trabaja. Habla perfectamente el inglés, el español. Ahí está, produciendo. Porque le creía al Señor. Pero no solamente eso. Después me llama el departamento de la Cruz Roja y me dice que hay una enfermedad en mi sangre que no tiene cura. No tiene cura. Sacaron mi sangre para inyectársela a mi hijo y resulta que hay una enfermedad que estaba muy avanzada y que no tenía cura. En mi cuerpo, en mi sangre, invadió. Porque a veces para creer para nuestros hijos, vaya, es bueno, dale, pero ¿cuánto para creer para ti mismo? Job creyó, en la tragedia de sus hijos no menguó la fe. Pero Satanás dijo piel por piel. ¿Qué tal si lo tocas él ahora? Yo creí para mi hijo, ahora me toca para mí. No fue fácil. Librar esa batalla. Noche fúnebre. Lloraba. Porque yo, confundido, lleno de temores, dudas, ansiedades y preocupaciones. No fue fácil. Pero escuché a Jesús cuando me dijo, por el Espíritu, le crees al diablo, a las circunstancias y a la ciencia y te mueres, me crees a mí, vives. Lo que la ciencia dice es una verdad relativa, está sujeta a cambio, pero hay una verdad absoluta que no cambia, que no mengua, que no se devalúa, que no cae a tierra, que se cumple, que es mi palabra, que es mi verdad, que dice que por mis heridas tú fuiste sanado. Y la verdad absoluta produce cambios en la verdad relativa. Y si crees, tú vas a ver mi gloria. Creí. Y aquí estoy. Aquí estoy. 38 años hacen de esa. 36 años hacen de ese diagnóstico. Aproximadamente. Y aquí estoy. No he muerto. Dios me sostuvo, limpió mi sangre. La enfermedad no está. ¿Y dónde está la enfermedad, maestro? Vaya, búsquela en la cruz del Calvario. Jesús se la llevó. Pero no me até a los sentimientos y a las emociones. El Teantropos, el Dios hombre, trató conmigo por el Espíritu. Conversamos, habló, según lo que está en el texto sagrado. Y creí. Me libré de las dudas, de los temores, las ansiedades, las preocupaciones, las noches fúnebres. El Espíritu Santo que mora en mí produjo una implosión y sanó la enfermedad. Por la fe que deposité en una palabra que el gran yo soy, que el Teantropos, el Dios hombre, me dio, que por sus heridas yo fui sano. Y fui sano, totalmente sano. Y aquí estoy, produciendo, trabajando y seguiré. No me detendré hasta el día que Dios decida que ya yo tengo que partir, que Él saque mi espíritu y mi alma de mi cuerpo y produzca Él la separación y me vaya con Él. Pero no estoy llamado a vivir ni a morir de ninguna enfermedad, lo dice el texto sagrado. Una hermana me decía, de algo tenemos que morir, no, de algo no. Usted va a morir cuando Dios cumpla su propósito en usted, su propósito eterno.
Porque la visión que Dios ha puesto en ti y en mí preserva nuestra vida. Hasta que Dios no cumple en nosotros lo que Dios quiere hacer, no podemos morir. ¿Ok? Nuestro próximo estudio vamos a hablar acerca de la fe, un eterno presente. Bendiciones, Maestro Briceño. Primero pido que oren mucho por mí. Oren, la oración de fe puede mucho, dice el texto sagrado. Hoy puede mucho. Desata el poder de Dios la oración de fe. Oren, esas ancianas que interceden, yo no las conozco, pero oren por el Maestro Briceño. Si no se acuerdan del nombre, diga, Señor, el negrito aquel feo que tiene los bigotes, dígale, Dios va a decir, ese es Briceño. Intercedan mucho por mí. 2, compartan estos mensajes. Todo lo que puedan, compártanlo. Vamos, llévenlo a su canal. Móntenlo en su canal, bajen el audio, suban, hagan lo que ustedes quieran, pero vamos a difundir estos mensajes. Yo autorizo para eso. 3, el manual de este seminario de la fe está disponible. Solo escríbame a mi WhatsApp. Número +1 786-604-3352. +1 786-604-3352. Y número 4, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Ahí en los caracteres del video está cómo lo puedo hacer, maestro, a través del sistema Cel. Mi usuario es mi número de teléfono, +1 786-604-3352. De no poder por allí, puede también usar el otro usuario, que es mi correo, José Briceno con C y con N, josebriceno71@gmail.com. También puedes usar por PayPal, lo puedes hacer. El usuario es josn77, bricenoa77@gmail.com. Puedes hacer por PayPal. Todo lo puedes hacer por Western Union o MoneyGram. Los que están fuera de los Estados Unidos ya han recibido ofrenda de Argentina, de Perú, de Panamá. Gente agradecida, maestro. Estoy agradecido, yo he aprendido. Pablo dijo, sé copartícipe de toda buena obra que te instruye en la palabra. Quiero bendecir su ministerio, le voy a enviar una ofrenda. Y lo han hecho. Me han bendecido la vida. Bueno, maestro José Briceño, ahora sí me despido. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.